El doctor Luis Antonio Pacora es médico especialista en cirugía oncológica por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Tiene un diplomado en salud pública por la Universidad Ricardo Palma. Es médico especialista en cirugía general y oncológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en medicina con mención en cirugía general y oncológica por la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, tiene un doctorado en medicina por la Universidad San Martín de Porres y actualmente viene cursando un MBA en Gerencia Internacional y Liderazgo en Centrum Católica. Le damos la bienvenida al doctor Pacora. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ustedes, buenas tardes. Sí, bien es cierto, yo soy médico cirujano oncólogo y hablar de oncología es hablar de algo que da miedo, hablar sobre cáncer. Y el problema sobre cáncer es que es sinónimo de muerte y es un problema que lamentablemente debemos cambiar. La pregunta es, ¿qué hace un médico hablando de innovación? Y eso es lo que deberíamos hacer todos. Como bien dijo el ponente anterior, debemos innovar, debemos cambiar nuestra mentalidad. Y eso es lo que yo quiero hoy día presentarles. Chequéate es un proyecto que, como bien dice el nombre, viene sobre chequearse, viene sobre evaluar, viene sobre poder hacer un diagnóstico precoz y evitar que enfermedades como diabetes, cáncer, hipertensión, infartos al corazón podrían causar muerte. Si yo hago una encuesta pequeña y le digo, levante la mano todos los que tienen familiar con cáncer, probablemente de todas las personas que estamos acá, hagan levantar la mano quizás un 20%, un 30%. ¿Y eso qué significa? Que ya tienen 15% de posibilidad de hacer cáncer. El otro factor importante, la edad y el sexo. ¿Sabían que los recién nacidos pueden tener cáncer? Por supuesto. Cáncer de la retina, que se llama retinoblastoma, cáncer del hígado, que se llama hepatoblastoma, cáncer al músculo, que se llama radiomiosarcoma, cáncer de la sangre, que se llama leucemia. Y no lo sabemos. ¿Sabíamos que nosotros, en lo que es una edad entre hombres y mujeres jóvenes, puede haber cáncer? Sí. Mujeres de 25 años, 26 años pueden tener cáncer de tiroides. Hombres de 20 a 35 años pueden tener cáncer de testículo. Y el problema es que mientras el médico solo lo sabe y los pacientes no lo saben, van a llegar cuando tengan molestias. ¿Y qué pasa? Cuando tengamos molestias es cuando recién vamos al médico y saben que 97% de los cánceres ya es avanzado. Y es por eso que quiero mencionar de ello. Para empezar, quiero hablarles sobre algo. Vamos a empezar sobre nuestro hogar, lo que es la Tierra. ¿Y por qué es importante hablar sobre ello? Porque la Tierra, si bien es cierto, es el tercer planeta en el sistema solar. El 71% de superficie cubierta por agua gira alrededor del Sol y tiene una forma de esfera achatada en sus polos. Eso es cierto. Pero ¿sabían ustedes que esta concepción de la Tierra no siempre fue así? ¿Y por qué? Porque hablar sobre eso es hablar de un año, 1492, y quiero empezar mi motivación con ello, con 1492. Si nosotros preguntamos a una persona que está en el colegio, ¿qué significa 1492? Significa Cristóbal Colón. Significa el descubrimiento de América. Significa el descubrimiento de unas tierras que eran desconocidas para lo que era Europa. Pero, ¿cuál es la importancia de Cristóbal Colón? Lamentablemente fallece sin saber que descubre América. Entonces la pregunta es, ¿y qué representa el descubrimiento de Cristóbal Colón? ¿Qué es lo que hace Cristóbal Colón? Y Cristóbal Colón hace algo muy importante: cambiar paradigmas. ¿Y cuál es el paradigma en ese momento? Este es el paradigma. Hablamos sobre que la Tierra no es redonda, la Tierra es plana. Que vayamos por algunos cuantos kilómetros en el mar. ¿Y qué pasaba? Nos caíamos a la profundidad y lamentablemente había monstruos marinos que estaban dispuestos a acabar con nosotros. Eso es la realidad que era para Cristóbal Colón. Pero Colón le buscaba una alternativa. Y la pregunta es, cuando aprendemos historia, no lo aprendemos quizás un poco en detalle. Porque para hablar de una alternativa tiene que haber un problema. Y si no encontramos el problema, no vamos a pensar en la alternativa. ¿Y cuál es el problema en el tiempo de Cristóbal Colón? Es lo siguiente: el problema era la ruta de la seda.
¿Y qué es la ruta de la seda? La ruta de la seda es una carretera, llámeme un tráfico de lo que eran productos importantes de lo que era China y hacia Roma. Y hablamos sobre esto, que es una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda, ojo, en el siglo I antes de Cristo. ¿Y eso qué significaba? Que China, India, tenían especies muy importantes para lo que era el Imperio Romano. ¿Y lo que conllevaba? Conllevaba esto. Teníamos, por ejemplo, por un lado, a lo que era la parte de China, Xi'an, luego lanzó Ansi Tufa, y por la parte de India, Calcuta, llegábamos a Damasco, y de Damasco llegamos hasta Bagdad, y de ahí a Estambul y finalmente a Roma. Esa era la ruta de la seda. ¿Y qué conectaba? Conectaba a China, a Persia, a Mongolia. Conectaba también a lo que es Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Pero, ¿por qué Colón buscaba una alternativa? Y este es el punto que debemos entender. Porque para el tiempo de Cristóbal Colón sucedió algo muy importante: la caída de Constantinopla. ¿Y eso qué significa? Eso significa un hito en la historia. Si nosotros leemos historia universal, vamos a ver que la caída del Imperio Romano de Oriente constituye el fin de la era o la época media. Y pasó esto: 100 años de guerras, desde 1360 a 1453. Para esa época teníamos lo siguiente: Roma estaba dividido en el Roma occidental y Roma oriental. Y en 1360 los turcos empiezan a invaden Adrianópolis y después en 1453 invaden Constantinopla. ¿Y con eso qué pasa? Miren lo que sucede. El imperio de los turcos, que es el imperio otomano, empieza a tomar todo lo que significaba Europa oriental. ¿Y esto qué traía para el problema de la ruta de la seda? Lo siguiente: una barrera para el comercio. Ojo, ya no es sencillo poder transmitir o poder transportar seda, joyas, pieles preciosas a través de la ruta que conocemos. Tenemos una barrera, y este es el problema importante. ¿Y qué hace Cristóbal Colón? Piensa en una alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa es buscar una nueva ruta. ¿Y cómo lo hace? Y es también importante que las cosas en la vida no suceden por casualidad. Hay una razón de ser, hay una causalidad que puede explicar las cosas que suceden. Y lo más importante, miren, Cristóbal Colón nació en Génova aproximadamente en el año 1451, pero ¿qué significa Génova? Significa esto: un acceso directo al mar Mediterráneo. Y algo muy importante, significa poder conectar a través del estrecho de Gibraltar y poder pasar a lo que significaban las aguas tenebrosas, las aguas de Portugal. Y lo hace. Cristóbal Colón, más o menos ya desde los 10 años era marinero, a los 14 ya tenía grandes navegaciones, y en 1476 es náufrago por un problema que había con lo que era la parte de Portugal. Y en Portugal pasan puntos muy importantes que van a hacer que este joven emprendedor en ese momento tenga una idea de la palabra. ¿Qué pasa? En primer lugar, para sobrevivir, ojo, Cristóbal Colón no era un noble, era un hijo de prácticamente una persona encargada de penas. No tenía plata, y además es náufrago. ¿Y qué pasa en ese momento? Tiene que sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive? Como mercader de libros. Y el otro punto es que conoce a su primera esposa. ¿A quién conoce? Conoce a Felipa Muñiz de Perestrello. Perestrello, un apellido muy importante para esa época. ¿Pero qué significa ser un lector o un mercader de libros? Significa eso: leer el libro de los viajes de Marco Polo, llamados I Milioni, el millón. Significaba leer libros de Imago Mundi, que era de un peregrino, un sacerdote, Pierre Lally. Significaba leer el libro de Ptolomeo, que hablaba sobre que la Tierra es redonda. Y significaba tener conocimiento sobre Toscanelli, quien graficaba sobre viajes hacia la parte occidental. Entonces, ¿qué pasó? Entre comillas, esta casualidad hizo que Cristóbal Colón tenga una visión diferente. Y el otro punto, casarse con Felipa,
En primer lugar, era hija noble. Y en segundo lugar, su papá había sido uno de los navegantes más importantes que pudo conocer en ese tiempo Portugal. ¿Y qué pasó? Como era huérfana de papá, Cristóbal Colón empieza a hablar con la suegra. Y la suegra le comenta sobre lo que ya le había hecho su esposo. Es ahí muy importante hablar de eso con la suegra. Entonces, la suegra, no que me desplazó la suegra le dio las ideas de lo que había hecho de su esposo, el Estrello, y de esta manera que pudo hacer Cristóbal Colón, pudo iniciar una aventura. Miren, 1480. ¿Y qué pasa después? Esto. Nosotros sabemos que el descubrimiento de América sucede en el año 1492. Pasaron 12 años. ¿12 años de qué? 12 años de esto. Toca la puerta. Están tocando las puertas. Tocar la puerta a Felipe II en Portugal y que no te haga caso. Tocar la puerta a los reyes católicos y no te hace caso. ¿Por qué? Oye, estás un poco loco, estás soñando. ¿Cómo vas a ir por lo que es la parte de las aguas tenebrosas? Te vas a ahogar, te vas a morir. Además, yo no voy a pagar eso. Eso es lo que sucede. Pero después de tanto insistir, logra conseguir el apoyo de los reyes católicos y con ello logra poder hacer este viaje. Que él pensaba que había llegado a la India. Lamentablemente nunca supo que llegó a descubrir América. ¿Y para qué va esto? ¿Para qué va esta explicación? Para ello. Quiero que vean este video pequeño. ¿Y qué es lo que sucede? 10.3 millones de personas han muerto o van a morir en el 2020 con cáncer. En el 2005, 35 millones de personas han fallecido por enfermedades crónicas. Problemas del corazón, cáncer, diabetes. Miren, son los problemas más importantes que afectan actualmente al mundo. Y tenemos que cambiar ello. Tenemos que tomar una actitud diferente. Y es ahora que vemos nosotros, señores, la idea de, sí, un pequeño aplicativo, pero que puede cambiar las estadísticas del mundo. ¿Cómo así? A través de conocer las enfermedades que nos pueden afectar. El mundo está en que justo venía hoy a presentarles ello. Conocemos la ruta peligrosa. ¿Y cuál es la ruta peligrosa? Y lo digo yo, que me da un poquito quizás de autoridad en hablar en medicina. No digo que diga la última palabra, pero lo digo en el sentido de que la ruta ahorita era peligrosa. La ruta del cáncer, de tratar con quimioterapia, radioterapia, cirugía, la ruta de la diabetes, tratar con insulina, la ruta de la hipertensión, tratarla con antihipertensivos, no está logrando el efecto. De 2 personas que tienen cáncer, una se muere, es decir, de 50% se muere. La mortalidad del cáncer es terrible. ¿Por qué? Porque lo diagnosticamos tarde. El punto está en qué hace la Organización Mundial de la Salud. Este artículo lo publica, y es muy interesante. Habla sobre el diagnóstico precoz y la prevención. Es una alternativa muy importante como método de inversión. Como vimos, el 35 millones de personas han muerto por enfermedades crónicas en el 2005. Miren lo que sucede. 388 personas morirán en los próximos 10 años por enfermedades crónicas. ¿Y esto qué significa? Miren, países bajos ingresos, países medios ingresos, países de ingresos altos. Anaranjadito significa enfermedades crónicas. Si vamos viendo, ya en la época de 1915-1920, con Alexander Fleming, pudimos controlar las infecciones. Pero las enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, hipertensión y problemas del corazón siguen afectando a las personas. ¿Y eso qué significa? Significa también un costo. Solo en China, que tiene 1.300 millones de habitantes, enfermedades crónicas representan prácticamente 558.000 millones de dólares en estos próximos 10 años. Y hay dinero muy importante. Pero independiente de la parte económica, la parte de las personas que están muriendo. Otro punto muy importante es, todos nosotros, seres vivos, estamos formados por algo. Y eso se llama células. Nosotros somos un ser vivo formado por una unidad básica que se llama célula.
¿Y qué es la célula? La célula es la unidad básica que nos representa. ¿Y qué pasa en el cáncer o en las enfermedades crónicas? Lo que sucede es lo siguiente: los factores ambientales y el genético hacen de que esa célula cambie. Y lamentablemente no entendemos esto. Hay un equilibrio entre la gente, el huésped y el ambiente. Si uno está enfermo no significa que solo es porque tú te ha venido un germen y te ha atacado. También significa que tus defensas han bajado y también significa que el ambiente que te rodea no te está protegiendo. Y eso se llama la triada epidemiológica. ¿Y en el cáncer qué sucede? Sucede lo siguiente: las células normales mueren y se reproducen. En el cáncer no mueren. Prácticamente es la inmortalidad alterada de la vida. Y esto pasa en años: 2, 3, 5, 7, 10 años. La detección clínica lo hace cuando el tumor se puede ver. ¿Y eso qué significa? Cuando han pasado 5 o 6 años. La etapa roja es la que no sabemos: enfermedades crónicas, antecedentes, factores de riesgo, alimentación, hábitos. No los conocemos. Solo vamos al médico cuando tenemos dolor. Y el diagnóstico lo hacemos en la etapa cuando ya el cáncer está 97% de su vida avanzada. ¿Y eso qué significa? Significa que estudios como mamografía, Papa Nicolau, tomografía, usándolo solo como diagnóstico de un cáncer, significa que no va a lograr hacer nada. Y ese es el problema. El problema es que el cáncer no es un accidente, porque si hoy día mi familiar tiene cáncer, no es porque sea un accidente. 10 años atrás se pudo hacer algo. ¿Cómo inicia parte de este proyecto? Inicia con una anécdota muy triste. Entramos en cirugía, una mujer de 35 años que tiene 2 hijos. Abrimos para entrar a operar. Acuérdense, bueno, soy cirujano oncólogo, y la cirugía demora 30 minutos. ¿Por qué? Porque el cáncer está diseminado. Esa señora ahorita, lamentablemente, hace 2 meses falleció. ¿Y qué hacemos con los niños de 4 y 5 años? Nada. Esa mujer pudo hacerse algo. El cáncer no se cura, y eso quiero decirlos ahora, pero se puede controlar. Pero se pudo hacer algo, sí. Esa señora tuvo una endoscopía antes, le habían hecho una biopsia, se ve negativo y la dejó ahí. Punto importante: las biopsias no me garantizan que no tengo nada. ¿Por qué? Porque una biopsia podría ser muy superficial y la lesión más profunda y no va a salir el diagnóstico. Entonces, se perdió de vista, vino después porque la molestia no mejoraba, entramos a cirugía, nos demoramos 30 minutos y no se pudo hacer nada. ¿De quién es la culpa? ¿De la paciente? No sabía. ¿De los médicos? No sabía explicarles. Yo cuando pongo a pensar esto, el problema es el sistema. Si seguimos haciendo la medicina de hace más o menos el tiempo de Hipócrates, 460 años antes de Cristo, es decir, a la actualidad son más de 2400 años. Si seguimos haciendo la medicina de 2400 años atrás, vamos a ir viendo el caso de esta señora. Enfermedades que siguen matando a las personas y que lamentablemente pensamos: oh, qué pena, le dio cáncer. Eso ya no debe pasar. El cáncer no depende de la suerte. No es que a ti le toca, a mí no le toca. Todos tenemos riesgo. El cáncer no es un castigo de Dios. Si creemos en Dios, el cáncer no es un castigo de Dios. El cáncer, como hemos visto, se multiplica en la célula, avanza, crece, no da molestias, y cuando ya recibe las molestias es porque ha pasado un tiempo de la vida de este cáncer. Y cuando el tumor empieza a hacer efectos, cuando la mujer o el hombre, imagínense que el cáncer del uterino se demora 20 años en producirse. Factor de riesgo de infección por el papillomavirus humano, es decir, relaciones sexuales. El problema está en que no lo sabemos, nos da molestia, vamos al médico, nos dan óvulos y punto, solucionado. Y a eso debemos cambiar. El tumor da lesiones a los ganglios y los ganglios dan lesiones a otras partes del cuerpo. Les presento la historia del cáncer. Así es el cáncer. ¿Y eso qué significa? Significa que hablemos de Perú. Nuestra población en Perú es una pirámide, si es cierto. Nuestra población mayor cada vez va a un aumento, pero sobre todo tenemos, miren, 24% niños, 33% adultos. ¿Y eso qué representa? Representa esto, que las enfermedades transmisibles en Perú y las no transmisibles, hay una predisposición para las no transmisibles. Ojo, Perú es un país que está en vía de desarrollo, correcto, pero las enfermedades crónicas son un problema más importante que las enfermedades de infecciones o de contagio. ¿Esto qué representa? Esta es la lista de todas las enfermedades crónicas
de manera temprana. ¿Y quiénes son? Diabetes, tumores, cirrosis, hipertensión o enfermedad del corazón. Pero ¿cuándo hacemos el diagnóstico? Cuando estamos enfermos. Y cuando estamos enfermos, estimamos al médico. Lo más importante, ¿qué significa? Miren nuestra población económicamente activa. Hay estudios donde se demuestra que la enfermedad es factor de empobrecimiento. Porque en sistemas como el nuestro, ¿quién va a cubrir la medicina? ¿Quién cubre la cirugía? ¿Quién cubre la radioterapia? Si no tengo un seguro, el bolsillo. Lo cubre el bolsillo. Por lo menos, ¿sabes cuánto se gasta diario en pacientes que se mueren por cáncer? Hay muchos estudios. Son 20.000 soles. 20.000 soles gasta un paciente que tiene cáncer. Hablemos de cirugía, radioterapia, quimioterapia y sus controles. Al día se mueren 44 personas por cáncer en el Perú. Si son 20.000 soles por 44, la multiplicación es sencilla, son 880.000 soles diarios. Y eso, en un año, es la cantidad de dinero que se está perdiendo. Y no hablemos de dinero, hablemos también de las vidas que se están perdiendo. Han hecho un estudio, por ejemplo, de lo que significa la carga de la enfermedad. Diario de gestión, un diario que habla sobre economía, hablemos. 47 billones de dólares se van a perder por enfermedades crónicas hasta el 2030. Se publicó en lo que es el Ministerio de Salud algo muy interesante, y es importante asumir ello: enfermedad y costos económicos. ¿Y saben lo que se publicó? Esto, el índice AVISA. ¿Y qué es el índice AVISA? El índice AVISA es los años de vida que estoy perdiendo. Por ejemplo, la expectativa de vida en Perú de los hombres es 78 años. Cáncer metastásico se presenta entre los 25 y 35 años. Perfecto, 35 años. Le da cáncer metastásico a los jóvenes y se murió. ¿Cuántos años ha perdido de vida? Pongámosle 43. 43 años que ha perdido este joven. ¿Y eso qué significa? Significa 43 años de ingresos, significa 43 años de posibilidades, significa 43 años de hacer cosas que pudo avanzar, sumados al costo que le costó tratar su enfermedad. Y eso es lo que tenemos. Todas estas son las enfermedades que se han calculado que pueden tener un impacto económico. Y otra vez mencionamos enfermedades crónicas: diabetes, tuberculosis, asma, cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades del corazón. Y el punto es que podemos disminuir las muertes prematuras, sí, y cómo, con diagnóstico precoz. ¿Y eso qué significa? Significa tener mayor sobrevida, significa disminuir los años de discapacidad y significa disminuir el impacto económico. Y es así que la Organización Mundial de la Salud hace este tipo de prevención. ¿Y qué es la prevención? Es una inversión. Y es muy importante. 80% de las muertes crónicas ocurren en países en vías de desarrollo. La amenaza crece. Y el punto está en que 35 millones de personas fallecieron en el 2005 por enfermedades crónicas. Eso es cierto. Enfermedad del corazón en primer lugar, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes. Y el punto está en trae un impacto no solo en la persona como calidad de vida, sino también trae un impacto en la parte económica y en la parte de la muerte prematura. El mito es: las enfermedades crónicas no se pueden prevenir, pero el hecho real es que las enfermedades crónicas sí se pueden detectar de manera temprana. Y ese es el punto que estamos hablando. Miren que no es una detección temprana. 80% del problema del corazón disminuye, 80% de la diabetes disminuye, 40% del cáncer disminuye. ¿Es posible hacer eso? Sí, es posible. Y es en esta manera que les presento esto. Un aplicativo que a través de sus celulares, a través del sistema operativo, ya sea Android o sea iOS, yo pueda saber cuáles son mis riesgos de enfermedad. Yo pueda entrar a ver si yo soy un niño, una mujer embarazada, una mujer adulta, un hombre adulto, y hacer un diagnóstico de las enfermedades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un diagnóstico precoz.
Estoy hablando de tener la información en su mano. Los 7 días de la semana, los 375 días del año. Eso es lo que debemos presentarles ahora. La propuesta de tener esta información de manera gratuita todos los días, a cualquier hora. ¿Para qué? Para poder cuidar nuestra salud. Un diagnóstico precoz que lo que va a hacer en este caso el aplicativo, lo que hace es indica cuáles son tus riesgos de enfermedad e indica qué exámenes debes realizar. Si nosotros esperamos ir al médico para que el médico, quien ha estudiado para ser especialista son como unos 12 o 14 años, ha estado 14 años para que te diga, ¿sabe qué? Usted tiene el riesgo de hacer cáncer de tiroides, hágase una ecografía de tiroides. Pero ¿cuándo va a ir el paciente? ¿Cuándo está mal? Entonces, perdimos. Pero si yo tengo la posibilidad de mi celular, ahorita mismo, ustedes entran a internet, entran a las tiendas de aplicativos, ya sea el App Store o sea el Play Store, ustedes hagan chequear. Actualmente damos 15.000 descargas en 25 países y todavía no hemos hecho publicidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una necesidad, que es algo importante. Los efectos que buscamos no solo es el aspecto de poder ser un diagnóstico precoz, sino el aspecto de darle más sobrevida a las personas. Y esto de manera como disminuyendo mortalidad, aumentando sobrevida, disminuyendo el impacto económico. La tecnología puede ser una solución a la salud, por supuesto, y lo ha sido desde el inicio del hombre. El ser humano tiene aproximadamente 2 millones de años. Y a diferencia de un tigre, a diferencia de un mamut, a diferencia de un camaleón, no contamos ni con fuerza, ni con garras, ni con colmillos. Pero tenemos algo. ¿Qué tenemos? Tenemos cerebro. Dentro de las especies vivas, el cerebro humano es el cerebro más grande en cuanto a relación cerebro-cuerpo. Y el punto es que la tecnología sí se puede hacer. Cuando hubo el boom del Internet, la OMS consideró a esto como la e-health. ¿Y qué significa e-health? Significa la electronic medicine. Hacer medicina electrónica a través de base de datos, a través de tecnología. Algo muy importante es tener el conocimiento. En el 2005 la OMS mandó un proyecto a nivel mundial, pero la tecnología cambió gracias a Steve Jobs en el 2007. ¿Y qué pasó? Esto, la evolución de los celulares. Teníamos en el año 94-95 los celulares tipo Nokia y venía BlackBerry, pero en el 2007 ¿qué vino? Vino el iPhone y con ello ¿qué vino? La tecnología, los smartphones, tener la tecnología conectada a mi celular. De esa manera nace un nuevo término, nace la mHealth. ¿Y qué significa mHealth? Significa Mobile Medicine, significa medicina móvil, significa a través de dispositivos, a través de PDAs, a través de cualquier artefacto que tenga conexión a Internet, pueda hacer medicina. Por ejemplo, Terry Carver me dice, cuando existen 2.200 millones de celulares en el mundo, 305 millones de ordenadores y solo 11 millones de camas en los hospitales, oigan, hay una solución para el problema. Y por ejemplo, Mohamed Yunus en el Premio Nobel de 2006 mencionó algo sencillo: la forma más rápida de salir de la pobreza en estos momentos es teniendo un celular inteligente. Eso es verdad. 20.000 soles gastar en una persona que se muere por cáncer. Eso debemos evitarlo. Chequéate. Y es Chequéate. Chequéate es la aplicación y la manera más fácil de hacer prevención. A través de conocer, aprender e identificar cuáles son los riesgos que podemos tener, vamos a diagnosticar a tiempo las enfermedades. Ese es el objetivo de la aplicación. Con Chequéate podemos tener las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Conoceremos cuáles son los riesgos de enfermarnos. Aprenderemos qué exámenes solicitar para poder detectar las enfermedades. Interpretaremos los análisis de laboratorio. Y también podemos consultar nuestras molestias para saber qué está pasando con nuestra salud. Con Chequéate tendremos una manera rápida, cómoda, fácil y sobre todo orientado a cuidar la salud.
¿Cómo descargar Chequéate App? Los dos Paso más 1. importantes son Ingresa a la tienda, ya sea a lo que es el App Store o el Google Play. uno busca Chequéate con CK. Busca Chequéate. Y de esta manera, en menos de un minuto, 30 segundos, tiene el aplicativo. Con Chequéate puedes seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube, Lo más Apple. importante de todo esto es de que nosotros asumamos el cuidado de nuestra salud. No estamos reemplazando al médico. La medicina tipo Facebook o vía WhatsApp no es una medicina que va a ser la que va a predominar. Hay que tener contacto médico-paciente. Acá no estamos haciendo medicina terapéutica. No es que yo pongo bebé en la cabeza y me da aspirina. Eso jamás. Lo que hacemos acá es detección precoz. Queremos romper el paradigma que iniciamos hablando de Colombia. ¿Cuál es el paradigma? Creemos que el cáncer es sinónimo de muerte, que la diabetes es sinónimo de amputaciones, que el infarto del corazón es algo que no se puede evitar. Queremos mencionar que el camino actual es peligroso y desalentador. Tenemos un camino que significa que las enfermedades crónicas nos sigan matando. Sí, podemos hacer algo, por supuesto que podemos hacerlo. Y ese es el principio que nos inspira a seguir. Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, dice: si yo conozco a mi enemigo y me conozco a mí, en 1000 batallas venceré. Si yo no me conozco y no conozco a mi enemigo, perderé. Si yo me conozco y no conozco al enemigo, ganaré y perderé algunas batallas. El punto está en conocernos y también en conocer quién es nuestro enemigo. Una batalla es de dos, y si no luchamos, como dice un dicho, en una batalla tú puedes perder o ganar, pero si no luchas, estás perdido. El punto está en conocer. Quiero mencionar un poquito, más allá para terminar, lo que significa Chequéate actualmente. Actualmente tenemos una comunidad de 134.000 personas. Hemos lanzado este mensaje todavía de manera pasiva, no es algo activo. Estamos creciendo con respecto a lo que significa reuniones. Lo que estamos en Chequéate somos 3 personas, 2 médicos y un ingeniero de sistemas. Lo más importante es que acabamos de cerrar un trato con el Pacífico y, como bien dijo el ponente anterior, es el momento de invertir y están creyendo en esta idea. Entonces, justo con nuestro Pacífico acabamos de cerrar ello. Y lo más importante, los invito a que también a fin de año estaré publicando un libro que se llama Cáncer en Oculto, que va a ser un libro de manera sencilla, y el objetivo cuál es contribuir a que el cáncer, diabetes, enfermedades del corazón no sigan siendo problemas. Gracias.